Hacemos una rápida pausa para la publicidad. Estamos en la segunda parte del programa. El tiempo vuela cuando se está en buena compañía, cuando se está pues así de a gusto. A la vuelta damos la bienvenida a Sol Antolín, escritora que está con esa segunda edición de su novela, y tendremos también nuestro cajón desastre con Eric Leal y Leire Orbe. Todo esto después de unos segunditos de publicidad. Entremeses para la infancia, novela de Sol Antolín, que damos la bienvenida y es un auténtico placer recibirla de nuevo en el programa. Sol, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, enhorabuena, felicidades, Oriona, segunda edición de esta novela que salió hace unos meses, el pasado mes de mayo, y segunda edición. Sol, ¿cómo se le queda uno al cuerpo? Pues muy bien, la verdad, hace mucha ilusión, la verdad. Ya cuando haces la primera ya te gusta mucho, te apetece mucho y lo ves en las librerías, lo ves que la gente lo va comprando, lo va pidiendo, que le va gustando, pero ya cuando ves la segunda es muchísima ilusión, la verdad. Bueno, tenemos aquí esta flamante segunda edición, Sol, además con una historia que es una historia de muchas mujeres. Me refiero, lo que cuentas en tu novela es algo que me imagino que te habrá llegado en el feedback en todos estos, bueno, ya meses, ¿no? Que lleva Entremeses para la infancia, y que imagino que también ilusiona al decir, eso me ha pasado a mí, lo he vivido yo, o le pasó a mi ama, o le ha pasado a mi tía, o la historia a través de los ojos de la protagonista, de bueno, esa transformación tanto, ¿no?, de una sociedad, de un viaje a Euskadi en unos momentos pues complicados, pero también una transformación personal de la propia protagonista, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido mucho feedback en ese sentido. Muchas chicas, muchos chicos también, que su familia ha sido inmigrante, pues me contaban y me preguntaban cosas después de leído, si eso era así, si me lo había inventado, porque claro... Si te había pasado a ti, claro, ¿no? Y dentro de la inmigración, claro, hay muchos tipos de la gente que vino, había muchos tipos, y muchas maneras de pensar, muchas maneras de sentir, muchas maneras de enfrentarse a la nueva población, a la nueva ciudad, al nuevo barrio, y entonces ha sido muy interesante en ese sentido, muchas conversaciones de personas que también han vivido lo mismo. Y luego, por otra parte, respecto al tema de las mujeres, la gente sí que ha comentado mucho que le había gustado mucho el planteamiento que se hace de la igualdad y también de cómo se trata el tema de violencia de género. Así que ha sido muy interesante en ese sentido lo que me han ido contando las lectoras y los lectores también. Sobre todo en este punto sí me parece muy interesante comentar que yo siempre estaba muy preocupada, o sea, siempre cuando hacíamos las promociones o cuando hacía las reseñas, no quería que se indicara tanto una historia de mujer, sino una historia universal, que es la inmigración, la igualdad y la violencia de género, que nos puede pasar a cualquiera, pero me interesaba mucho qué pasaba con los hombres cuando lo leían, y me ha resultado muy interesante las conversaciones con los chicos, con los hombres que lo han leído, cómo se han posicionado de una manera muy interesante, que han visto cosas que no habían visto. Me han dicho que han aprendido cosas que no habían ellos vivido, y otros pues que sí que lo habían vivido y que se identificaban plenamente con ello también. Entonces, ese punto de vista de los hombres me ha interesado mucho también. Sol, importante, una novela universal, una novela que cuenta realidades, sin poner esas etiquetas de una novela solo para mujeres, una novela feminista, una novela, sino para todos tipo de personas, hombres y mujeres, los hombres que muchas veces también o han pasado o han visto, y que también hay veces que se siente un poco de decir, oye, ¿por qué solamente esta novela va a ser para mujeres? Yo también quiero, y en tu caso, Sol, esos comentarios de los hombres que quizá te han sorprendido más porque pensamos todas, ¿no?, de no van a llegar, pues han llegado, ¿no? Han llegado, bueno, yo sí creía que iban a llegar, la verdad, pero porque además es una novela que tiene... como no solamente tiene ese tema, sino que tiene los otros temas universales, porque movimientos migratorios ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, va a seguir, los hay en este momento, con realidades muy crudas. Y cómo te adaptas, ¿no?, a esos cambios de dejar, ¿no?, tu familia o dejar tu zona, tu pueblo, tu municipio, e irte a una gran urbe, pues Bilbao, Baracaldo, en una época en la que, claro, todo eso era tremendo, ¿no? Sí, es toda la parte de la inmigración que se cuenta de los años 50 y 60, fundamentalmente de los 50 más, lo que se ve en la novela es
los personajes son los seres humanos que llegaron a Baracaldo, ¿no? Porque bueno, la novela es verdad que la ubicación es fundamentalmente Cruces, pero bueno, también van conformando Cruces, Luchana, Burceña, Baracaldo, etcétera. Entonces ahí tiene una importancia vital cada una de las personas que llegaron a todos esos barrios, porque ellos y ellas fueron los que fueron haciendo todos esos barrios, porque si recordamos y vemos un poco la historia, pues Cruces eran 4 casitas en los años 50, cuando empezó a llegar las personas. Entonces, en ese sentido, es también la historia, esa intrahistoria que comentaba Unamuno, que realmente la historia no solo la hacen los que lo cuentan, no solo la tenemos que tener en cuenta quién nos lo cuentan, los académicos, sino también cada ciudadano y cada ciudadana con sus vivencias. Entonces, en esa parte, la verdad es que es muy interesante lo de la parte de Baracaldo, Cruces, cómo se va conformando con los distintos acentos, con las distintas maneras de ver la vida, y y algunos con sus quejas, otros aceptándolo mejor, otros viéndolo de otra manera. Otros con dificultad para adaptarse o no, con ganas de adaptarse, pero muchas veces en un contexto también muy diferente, porque también se habla del contexto político, ¿no? De lo social o político, y como todo en esa evolución de las personas, pero la situación, ¿no? Política y social también se cuenta en tu novela. Claro, por eso decía que eran valores universales, o sea, que aparecen muchos temas universales y valores universales, porque aparece cómo se vivía en aquellos momentos. También en los años 30 y 30 y tantos, no se habla de la guerra civil, pero sí se habla de la posguerra también y demás. Y después tiene mucha importancia la transición, ¿no? Ese momento y cuenta hasta nuestros días, todas las cosas que han ido pasando en el Estado, a nivel de Estado, y también en Euskadi. Entonces, es muy importante también porque, claro, las decisiones políticas, el momento histórico y político que vivimos la ciudadanía, hace que nuestra vida sea de una manera o de otra. Entonces hace un recorrido en la novela de cómo se vivía con Franco, ¿no? Qué falta de libertades había, que nos iban diciendo cómo tenía que ser nuestra vida, y después viene la transición con esa explosión de libertad, que la protagonista en más de un momento habla de esa libertad que no solo para el pueblo, sino para cada ciudadano o cada ciudadana. Entonces, en la novela se habla mucho de ese tema universal de la libertad, que es tan importante para el ser humano, y yo destacaría también que hay en la novela 2 partes del concepto de la libertad. Cuando no la tenemos y pensamos que la libertad como concepto único, ya solo con conseguir la libertad ya vamos a tener una vida mejor, y sin embargo en una segunda parte de la novela vemos que bueno, solo con la libertad igual no vivimos mejor, sino que hay que saber vivir con la libertad y hay que saber elegir todo en la libertad también. O sea que tenemos un trabajo muy importante como seres humanos también para trabajar la libertad y entender bien qué es la libertad. Y también esa toma de decisiones, podemos decir, cuando esto mejore va a ser todo maravilloso. También está ahí esa evolución, esa transición, ¿no? de las personas. Y en el tema de Sol, de la violencia de género, echando esa vista atrás y en ese recorrido que nos muestras en tu novela, es algo que sigue a día de hoy llenando páginas, ¿no? Lamentablemente. Sí, desgraciadamente sí. Ahí es cuando, bueno, hemos mejorado, afortunadamente se han superado muchas cosas, se han superado muchas barreras y hemos salido de las sombras, ¿no? Y de momentos complicadísimos y vamos, en los que no podíamos ni votar, ni tener nuestra cuenta de ahorro, etc, etc. Ni casi estaba bien visto trabajar fuera, ¿no? Del ámbito del hogar. Ahora tenemos que hacer las 2 cosas, o sea, que bueno, o sea, también complicado. Pero en el tema de la violencia de género, Sol, también vemos cómo hay que seguir ahondando en el tema, hay que seguir hablando de ello, aunque muchos digan, no, pero si es total, pero es que todos los días tenemos noticias. Sí. Desgraciadamente es así, y era uno de los temas que yo quería tratar, que me importaba mucho para la novela. Y sobre todo, dar una visión. En la novela sí que se da una visión, sí que se dan unos cuantos datos, por decirlo de alguna manera, o se enfoca el tema de una forma que es bastante novedosa, podría ser, según investigaciones y demás, ¿no? Entonces, pone un poco la base de cómo podríamos ir resolviendo este tema. Es verdad, y en la novela también aparece, cómo es muy importante lo que ha ido ocurriendo estos años atrás. No es que haya más violencia ahora que antes, ha habido siempre, la hay, y si no hacemos algo mejor de lo que estamos haciendo, la seguirá habiendo,
lo que ahora se denuncia más, y no solo se denuncia más, sino que toda la sociedad, toda la ciudadanía sí ha tomado conciencia de que la violencia de género no es un tema personal, no es un tema individual, no es un tema de puertas adentro de una casa, sino que es un tema que tiene unas dimensiones también a nivel de salud pública muy importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, además, es la primera causa de muerte en el mundo de la mujer, por encima del tabaco, del cáncer y de otras enfermedades y accidentes y demás. Por lo tanto, es un tema muy importante que en la novela me apetecía mucho sacarlo y dar esa visión que al lector le puede hacer, bueno, reflexionar, o eso es lo que a mí me gustaría, o eso es lo que me han dicho también los lectores y las lectoras, que les ha hecho pensar y reflexionar sobre ello. Porque eso, además de ser una auténtica lacra social, como decimos, el tema de la violencia de género, también es importante, hay muchos factores y que luego cada uno reflexiona y que, bueno, pues me imagino que hay esos estudios y demás, pero un componente importante es el tema educativo, la educación. Vemos que ahora mismo hay todo tipo de información, los jóvenes tienen toda la información a su alcance, hay campañas, hay todo, lo ven, tienen todo a su alcance y a pesar de eso hay mucha violencia de género ejercida por gente muy joven, ¿no? Que tiene edad, que no han vivido ni la represión, no han vivido ni la dictadura de Franco, ni la transición, ni época de hambre, o sea que tienen todo, casi todo, a su alcance y aún así ejercen esas actitudes a veces físicas e incluso muchas veces verbales. ¿Es el tema educativo? ¿Falla algo en la educación de nuestros jóvenes? Sí, ha bajado mucho. Antes decía que la violencia de género había habido siempre, pero sí que es verdad que en este momento hay un repunte bajando las edades, es decir, sí que se da más en los jóvenes. Reciben mucha violencia por todos los lados, por todos los medios. Están a su alcance, ¿no? Está a su alcance. Socialmente, las personas más chulas o más agresivas o que se comen el mundo, ese modelo de me como el mundo y le puedo contestar a cualquiera lo que quiera y puedo decir lo que quiera frente a otras personas que son más prudentes, que se piensan más las cosas, que tienen otro estilo más tranquilo, etcétera, se valora mucho. Porque vemos, ¿no?, en las revistas, en medios de comunicación, a veces para jóvenes, para chicas jóvenes, vemos como el malote es el macho alfa, ¿no?, es el más atractivo. Eso es. ¿No? Entonces, los mensajes que están recibiendo continuamente son de ese estilo. Claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros, las personas mayores, en educación y en las familias y en la sociedad, les decimos que eso no es lo correcto, les estamos hablando desde lo bueno y lo malo, desde la ética. Y ellos lo que quieren es el deseo, desear y gustar y ser gustados, ¿no? Y que te gusten y que me guste y que le guste al chico ese malote y que es el que... Entonces, eso es lo que hay que trabajar fundamentalmente para que el tema de violencia de género se vaya eliminando poco a poco. Entonces, sí, es un tema educativo, pero no solo desde el sistema educativo, sino social, medios de comunicación... Totalmente de acuerdo, medios de comunicación, incluso los anuncios, es que ya se está controlando más, pero ¿cuántas veces hemos visto la mujer sumisa, con buen aspecto físico, el chico que va con el coche, que casi la mira con desprecio y ella se monta, ¡ay, qué maravilla! Todo eso que parece una tontería, pero esos detalles llegan, ¿no?, a gente joven. Eso es muy importante, que habría que empezar a erradicar ya desde todas partes, videojuegos, etcétera. Sol, hubo esa presentación oficial, has hecho varias, una de ellas en el Hogar Navarro de Bilbao, que creo que acudieron, bueno, pues un montón de personas, hubo música y fue una auténtica, bueno, fiesta de la literatura, ¿no?, con la presentación. Sí, la verdad que fue muy bonita y fue impresionante. Fueron 116 personas a la presentación del libro. Las presentaciones del libro normalmente no hay tantas personas. La verdad que fue un éxito, fue una maravilla. A la gente le gustó mucho. Disfrutamos después de un momento de tomar algo y compartir el espacio y compartir un poco. Había gente que ya lo había leído y entonces compartieron en ese espacio sus opiniones y sus ideas. Y las otras personas, la verdad es que estaban muy interesadas en la novela. La verdad que fue un éxito, fue una maravilla. Bueno, para repetir
aquí cerquita, en Baracaldo, en la margen izquierda, por supuesto, en Baracaldo no puede faltar la presentación. Sí, ¿Hay fecha, sí. Sol? De momento no tenemos fecha. De momento tenemos, hemos hecho contacto con Casa de Cultura de Cruces, porque, claro, sería... Tiene que estar sí o Tiene sí. que estar sí o sí. Y luego hemos hecho un contacto también con una librería de Baracaldo. Y entonces, bueno, pues a ver, ahí estamos todavía. Ahí todavía no tenemos la fecha porque son difíciles las agendas, así que... Bueno, pero iremos poco a contando, poco, ¿no? sí, Iremos informando. lo contaremos. Sol, mientras tanto, disponible en Elkar, en Amazon, por supuesto en Agalir Ediciones, solidarias con nuestros amigos Agurchana e Iñaki, y en Santucho, bueno, en la oficina también de Agalir, en Juan de Gardeazábal número 1 en Santucho, o en librería pidiendo el libro de Sol Antolín, Entre meses para la infancia. Bueno, de todas maneras, Amazon, Elkar, bueno, está facilísimo para que todos tengan ya su libro, Sol, y para cuando nos des la fecha, en Baracaldo, en Cruces, pues tengamos ya nuestro ejemplar para que firmes el libro y disfruten de él, que es una auténtica maravilla. Segunda edición, Sol, darte la enhorabuena por ello y por hacer un huequito y venir a contarnos bueno, un poquito más sobre esta historia, que es la historia de muchas personas, hombres y mujeres, que, bueno, pues, como dices, es una historia universal. Gracias, Sol, un auténtico placer. Gracias a vosotros, y el placer es mío, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos con nuestro cajón desastre. No se muevan.